Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 11. El hombre en el tiempo. 1. La escala de tiempo decreciente del hombre. Uno de nuestros principales errores es que tomamos siempre el tiempo del hombre como el mismo. Consideramos que una hora de la niñez tiene el mismo valor que una hora de la senilidad. Esta es una apreciación completamente falsa, y por una razón que podemos discutir ahora. El hombre inicia su existencia como una célula única, el óvulo, en el momento en que es fertilizado por el espermatozoide. Por tanto, inicia su carrera en la escala de tiempo de una célula grande que, como calculamos en nuestro estudio sobre los tiempos del universo, es nada menos que 1000 veces más rápida que aquella con la que el hombre desarrollado mide y percibe. La increíble velocidad de los procesos de multiplicación y diferenciación en los días que siguen a la concepción, es evidencia clara de esta idea. Es solo hacia la última parte de la vida, cuando se acerca ya a la vejez y a la muerte, que la percepción humana alcanza la amplitud y comprensión necesaria que se puede decir son completamente características del hombre. Por tanto, entre la concepción y la muerte, la vida del hombre se mueve más y más rápidamente, hasta que al final las horas y los minutos pasan sobre él 1000 veces más rápidamente de lo que lo hicieron en las horas de su concepción. Esto significa que le ocurre cada vez menos en cada hora a medida que la vida progresa. Su percepción se extiende sobre un período progresivamente largo, pero, de hecho, este período más prolongado es solo una ilusión, porque no contiene más de lo que contenía la fracción infinitesimal de un segundo de su primera sensación. Él cree domeñar el tiempo midiendo su paso en años, pero el tiempo le chasquea poniendo cada vez menos en ellos. Así que cuando mira hacia su vida pasada y trata de calcularla por el número de sus cumpleaños, está acortando su existencia de la extraña manera en que un hombre mira un cuadro que, eludiéndole, se curva alejándosele. Empleando otra imagen, podemos decir que el hombre cae a través del tiempo, como los objetos pesados caen a través del espacio, esto es, ganando ímpetu, o pasando cada vez más rápido a través del medio a medida que cae. Ahora bien, la duración de la vida del huevo es, como anteriormente también lo hemos reconocido, de un ciclo lunar. Toda la vida de un hombre es alrededor de 1 millar de tales meses. Para llevar su vida dentro de una verdadera perspectiva, debemos formar por tanto una escala del 1 al 1000 y dividirla en una progresión logarítmica, en vez de la acostumbrada progresión aritmética. Sin embargo, estos límites de 1 y 1000 meses, nos recuerdan otros dos aspectos interesantes. El hombre nace 10 meses lunares después de su concepción, y se acepta normalmente que su niñez termina después de 107 años. Estos, claramente, son puntos clave en su vida. De modo que si ahora marcamos nuestra escala 1, 10, 100, 1000. Dividimos, por tanto, toda la carrera del hombre en 3 partes logarítmicamente iguales, gestación, niñez y madurez. Mientras más pensamos en estos 3 períodos, más surgen entre ellos una especie de semejanza, como si los últimos fueran ecos del primero, como si una melodía se le hiciera eco con una y después con 2 octavas más bajas. Durante el período prenatal de gestación se forma gradualmente el cuerpo físico y al final es lanzado hacia la existencia independiente en un medio diferente, el aire. Durante la niñez se forma la personalidad sobre la base del cuerpo físico y la combinación es lanzada dentro de la existencia independiente en el mundo de los hombres. Durante la madurez, el organismo psicofísico así creado rinde sus varias posibilidades y cuando éstas se completan, es lanzado a la eternidad. La naturaleza y posibilidades del agua cambian completamente en los 2 puntos, cuando cambia de vapor a líquido y de líquido a hielo. En la misma forma, el nacimiento y el final de la niñez señalan los 2 puntos críticos en la vida del hombre cuando se transforman por alguna intervención cósmica, toda la naturaleza y posibilidad de su ser. En estos momentos el alma surge a la superficie y se manifiesta a sí misma en una forma nueva y más concreta. Tenemos nuestra escala logarítmica de la vida del hombre basada en los puntos fijos. 1, 10, 100, 1000 meses, que separan los 3 períodos fundamentales de su existencia, y dispongámosla en forma circular.
El círculo representaría el cuerpo largo de la vida del hombre, que no está medida de acuerdo al cálculo acostumbrado, sino de acuerdo a la velocidad a la que los procesos vitales se efectúan en él. Será una escala de su tiempo verdadero orgánica, completamente distinta a la escala general de tiempo que da un calendario de años. En la parte superior del círculo, la concepción y la muerte ocuparán el mismo punto. Más tarde podremos comprender que lo que parece un círculo, puede verse con más acierto como la sección de una espiral. Por conveniencia dividamos nuevamente cada uno de nuestros 3 períodos fundamentales, en 3. Los 9 hitos principales así obtenidos en la vida del hombre estarán más o menos a los 2, 4 y medio, 10, 20, 45, 100, 200, 440 y 1000 meses de la concepción. Esto es, a los 2 y 4 y medio meses de preñez, en el nacimiento, y luego a los 10 meses, 2 y 3/4 años, y 7, 15, 35, y 76 años. Los períodos entre estos hitos serán de igual duración en nuestra escala de tiempo orgánico. Una corta reflexión muestra que estos puntos corresponden realmente a ciertas etapas definidas del desarrollo humano. Es alrededor de los 2 meses de preñez cuando el feto resulta completamente humano en forma y estructura, con sus varias partes y órganos definitivamente delineados. A los 4 meses y medio se presentan indicios de vida y adquiere movimiento involuntario y circulación sanguínea individual. El nacimiento está señalado por el comienzo de la respiración. A los 10 meses el niño empieza a gatear y generalmente adquiere control sobre sus movimientos voluntarios. A los 2 años 3/4 empieza a hablar frases completas, a referirse a sí mismo como yo, y a desarrollar procesos intelectuales simples. Esta es una preparación para el momento, alrededor de los 7 años, en que se hace posible la lectura y con ella, la digestión mental de las impresiones. Los 15 aires marcan la pubertad y el principio de la función sexual. A los 35 se les considera tradicionalmente los de la plenitud de la vida, marcados por el equilibrio momentáneo de todas las fuerzas y, de acuerdo con algunos, por la posibilidad de aparición de nuevas funciones, potenciales pero normalmente no desarrolladas en hombres ordinarios. 76 años representan el término normal de la duración del hombre, la muerte, y el principio de cualquier existencia que deba seguirse. Ahora bien, si estos puntos se escalonan con precisión en días desde la concepción, y se hace otra división aún más fina de los períodos intermedios, comienzan a surgir algunas correspondencias muy interesantes. El primer hito principal equivale a un ciclo lunar desde el principio de nuestra escala. El segundo hito está señalado por el redondeamiento de un ciclo menor de Mercurio. El tercer hito o nacimiento, ocurre a los 10 ciclos lunares. El cuarto, en un ciclo menor de Venus. 100 ciclos lunares señalan el sexto hito. El séptimo está señalado por el ciclo mayor de Marte, el octavo por el de Saturno, en tanto que el término de un ciclo de Urano coincide con el noveno hito, de la muerte. Confusa pero magníficamente se desarrolla la idea de que en el transcurso de la vida humana todas las correspondencias que encontramos relacionadas con la armonía de los planetas y la armonía de la fisiología humana, milagrosamente se aproximan y coinciden. Así como en el cuerpo humano los diferentes órganos están dispuestos en orden ascendente desde el corazón o centro, así sus funciones entran en el mismo orden en su vida, una después de otra, dominando al organismo y dirigiendo su destino. Más aún, los períodos de su entrada y ascenso están determinados por el ciclo astronómico particular del planeta que los gobierna. El hombre es un microcosmos no solo estáticamente en su estructura, sino también dinámicamente en el tiempo. El hombre es un modelo en funciones del sistema solar. Colocando los cuerpos celestes y las funciones humanas así sincronizadas, en el orden de su frecuencia alrededor del círculo, surge otro extraño paralelo. Como vimos, las primeras 2 funciones, creación de forma física y movimiento involuntario, que se inician antes del nacimiento, lo hacen así sin la necesidad del aire. Solo en el tercer hito del nacimiento, ocurre el choque del aire. Siguen 2 funciones más, el movimiento voluntario y el poder del pensamiento.
Después, en el sexto hito, todavía otro choque, el impacto emotivo de impresiones basadas en luz, conduce hacia las restantes funciones de madurez y hacia la función potencial de la conciencia, la función que se relaciona con la creación de un alma. Imaginando a la Luna y los planetas como funciones del sistema solar, se ve en acción algún principio muy semejante. Los cuerpos celestes que dominan los primeros dos puntos, la Luna y Mercurio, carecen por completo de atmósfera. Ellos solo tienen forma física y movimiento involuntario, es decir, revolución alrededor de su luminario. Pero como vimos antes, Mercurio, no teniendo atmósfera propia, está envuelto en luz zodiacal, abrazado y protegido dentro del cuerpo externo del Sol, como el niño no nacido es abrazado y protegido dentro del cuerpo de la madre. Así, la Luna está similarmente rodeada por el campo magnético de la Tierra. Estos cuerpos, que carecen hasta ahora de atmósfera individual y de movimiento propio, y que participan de la atmósfera y el movimiento de sus padres, son como si todavía no nacieran. Por otra parte, todos aquellos planetas que se han emancipado de la inmediata vecindad del Sol, a partir de Venus, encontramos que han adquirido una atmósfera propia. Y también han adquirido algo correspondiente al movimiento voluntario, el poder de rotar sobre su propio eje. Como el niño después del nacimiento, han empezado a respirar y moverse. Finalmente, solo los planetas más externos, particularmente Júpiter y Saturno, se acercan a ese estado físico en el que sabrían absorber plenamente la luz solar y empezar a ser radiantes por sí mismos. Que efectivamente disfruten de cierta luz individual, no es seguro. Pero lo cierto es que en su estado presente gaseoso ellos pueden hacerlo, por más que para Mercurio y la Tierra tal radiación interna es inconcebible sin una completa transformación de su estado físico. Puede decirse que Júpiter y Saturno gozan de la potencialidad de radiación, como puede decirse del adulto colocado más allá del sexto hito, que goza de la potencialidad de la conciencia. De ahí que en el ciclo cósmico de funciones, no importa en qué escala deban tomarse, pueden distinguirse tres líneas paralelas de desarrollo que se inician en diferentes puntos, la primera, basada en el desarrollo de la materia sólida o física, que empieza en el punto 9. La segunda, basada en el desarrollo del aire o atmósfera que principia en el punto 3. Y la tercera, basada en la transmutación de la luz o percepciones, que se inicia en el punto 6. Lo que impliquen en la escala del sistema solar el ciclo de respiración y el ciclo de transmutación de la luz, es difícil de decir, pero está suficientemente claro que algunos ciclos semejantes existen, en paralelo al ciclo anteriormente reconocido de cuerpos sólidos o físicos. El hombre vive y se desarrolla por la asimilación paralela de alimentos, aire y percepciones. El sistema solar consiste de un desarrollo paralelo de esferas sólidas, de esferas atmosféricas y de esferas de luz. Y, de hecho, este desarrollo paralelo de tres diferentes niveles de materia, que se origina en puntos diferentes, es un rasgo distintivo del universo y uno que permite que el inevitable marchitamiento de cualquier línea única de desarrollo sea magníficamente superado. 2. Los hitos de la vida. Todo esto es bastante sugestivo para hacernos desear un estudio más detallado de esta escala de la vida del hombre y de sus hitos. Nuestra escala comienza un mes después de la concepción. Logarítmicamente habrá todavía un ciclo más rápido para el primer mes de gestación, otro todavía más rápido para los 3 primeros días, un décimo de mes, y teóricamente, otro para las primeras 7 horas, un cienavo de mes, y los primeros 40 minutos, un milésimo de mes. En trabajo realizado estos períodos podrían compararse a las divisiones principales de gestación, niñez y madurez. Poco se sabe acerca de escalas tan cortas. Sin embargo, la de 3 días parece referirse a la existencia independiente del óvulo fecundado en la trompa de Falopio. Y una vez establecida la conexión con la circulación sanguínea materna en el útero, es el primer mes el que ve pasar al embrión por las etapas de pez, reptil y otras formas prehumanas, que se aducen con frecuencia en apoyo de la teoría darwiniana. Un mes después de la concepción, se inicia el desarrollo humano del embrión y comienza nuestra escala mayor.
Podemos ahora considerar los hitos de la vida. En orden, así como en el último capítulo, consideramos en orden a los órganos y sus funciones. En el primer hito, a los 60 días de la concepción, encontramos que el embrión es una criatura marina, con agallas y aletas, que vive y habita en el líquido amniótico. Todo su trabajo consiste en tomar y transformar las sustancias alimenticias que recibe de la madre. Este es el momento de dominio de hígado y páncreas maternales. Todo lo relacionado con este punto, ya sea que se considere anatómicamente o por el tiempo, está particularmente bajo el influjo de la luna y puede esperarse que fluctúe con el ciclo lunar de unos 29 días. El segundo hito, como vimos, coincide con el ciclo corto de Mercurio, 117 días. De algún modo el redondeamiento de un ciclo mercurial suelta el siguiente mecanismo en el embrión humano, que se adapta a la utilización del aire. Se forma ahora el sistema respiratorio. Preparándose para el comienzo de la respiración en el tercer hito, se establece la circulación independiente y el feto adquiere movimiento involuntario propio. Todas estas funciones están claramente relacionadas con el dominio momentáneo de la glándula tiroides. El nacimiento, en el tercer hito, es la culminación de la adaptación del organismo para transformar el aire. El embrión emerge en su nuevo medio. Respira y vive. De aquí en adelante se nutre no solo con alimentos sino, también, con aire. En el período que sigue al nacimiento encontramos que los ciclos menores de la Tierra, los asteroides, Venus y Marte golpean sobre puntos sucesivos de progresión logarítmica. No está claro el significado particular de esto, aunque parece que se relaciona con la formación de diferentes aspectos del cuerpo físico individual. Sin embargo, podemos considerar con más detalle la correspondencia entre el cuarto hito y la conclusión de un ciclo de Venus. Esto se conecta con el simple acrecentamiento del volumen, agregándose más peso al cuerpo, 9 kilogramos, en el año que sigue al nacimiento que en cualquier otro de la existencia. En la cúspide de este proceso, 10 y medio meses, se marca el predominio de la formación de tejidos y carne, función de las paratiroides en conjunción con el timo. De acuerdo con Louis Bergman, la infancia, siendo la época del timo, explica por qué en cualquier localidad geográfica los niños se ven y actúan iguales. Los especialistas en la observación y tratamiento de infantes han notado que no es sino hasta el segundo año, esto es, acercándose al hito siguiente, cuando se manifiesta entre ellos la tendencia a diferenciarse discerniblemente en cualquier grado. El infante en este punto, es un pequeño vegetal. El ritmo planetario que gobierna el quinto hito es más sutil y difícil de aprehender que en los ejemplos anteriores. Este período, 1302 días, está, sin embargo, muy cerca de un cuarto de ciclo mayor de Marte, 1362 días, y a un octavo de ciclo mayor de Saturno, 1323 días. Estos planetas que trabajan en armonía, parecen gobernarlo conjuntamente y no hay duda de que por esta razón encontramos confusas las llamadas características saturninas que aquí se presentan, así como la influencia marcial que deberíamos esperar, dada la secuencia matemática de los planetas y órganos correspondientes. En este quinto hito, 2 y 3/4 años, la velocidad del crecimiento corpóreo en peso disminuye súbitamente. Sin embargo, el cerebro continúa creciendo y a los 5 años ha alcanzado el 90% del peso de un adulto, mientras que el cuerpo en su conjunto queda a no más de un cuarto de su peso final. El efecto de este dominio repentino de la función cerebral se ve en la facilidad para hablar, tan distinta del uso temprano de nombres propios para objetos individuales. Ouspensky ha señalado como el habla y la formación de conceptos abstractos, que es la función principal del cerebro, son dos aspectos de la misma cosa y que la una no existe sin la otra. Así que podemos decir que es en la quinta marca donde el infante adquiere la capacidad de elaborar conceptos abstractos. Forma con estos una personalidad individual. Y, como prosigue Bergman, es solo después del segundo año, o alrededor de esa edad, cuando el niño empieza a individualizar y se manifiestan sus perfiles con claros trazos individuales y con una personalidad.
Hacia el sexto hito, 7 años, la formación de la personalidad es más o menos completa. El cerebro funciona cumplidamente como un mecanismo receptor y notoriamente los niños pasan por una edad inquiridora, cuando están llenos de preguntas difíciles, es decir, preguntas que provienen de una corriente continua de nuevas percepciones que para los adultos, de quienes esperan la respuesta, son ya absolutamente familiares y dadas por sabidas. Estas percepciones son digeridas laboriosamente en ideas, opiniones, un molde completo de experiencia. Desde esta época el organismo no solo se nutre de alimentos y de aire sino, también, de percepciones digeridas con mayor plenitud. Los puntos logarítmicos que siguen al final de la niñez, están señalados por los ciclos mayores de los asteroides, Júpiter y Marte, así como las etapas que siguen de inmediato al nacimiento están marcadas por ciclos menores análogos. Sin embargo, en este caso los ciclos parecen partir desde el nacimiento, es decir, de la exposición a la luz y el aire, y no desde la concepción y sin duda influyen en la formación de la personalidad adulta, así como los ciclos menores parecen haber influido en la formación del cuerpo físico de la infancia. El séptimo hito indica la pubertad. Coincide esta con el ciclo de Marte y con el ascendiente de las glándulas suprarrenales. Es la edad de la actividad pasional, expresada en carreras, saltos, trepamientos y una devoción por los deportes y juegos peligrosos. Se nota por el comienzo de la voluntad, la firmeza, el valor. Las suprarrenales también liberan la función sexual, controlada hasta ahora por el timo. Aunque quizás sea más verídico decir que la función sexual en su sentido completo y con todas las implicaciones que señalamos en el capítulo anterior, es incipiente en la pubertad, del modo como los procesos del pensamiento que dominaron el quinto hito resultan incipientes en el redondeamiento estructural del cerebro, en el cuarto. En muchas gentes el verdadero sexo permanece incipiente durante toda la vida, imitado por las pasiones adrenales de la adolescencia. En el octavo hito, 35 años, el hombre se encuentra en la plenitud de la vida, con el máximo de su fuerza y responsabilidad. Se completa un ciclo de Saturno, controlando las riendas a todas sus otras funciones y creando con ellas esa unidad que proporciona el autocontrol propio y la fuerza para actuar. La pituitaria anterior ocupa porción dominante. En esta edad, la generalidad de los hombres ha creado y debe mantener una familia. El trabajo alcanza su mayor productividad y el mando sobre lo que le rodea se encuentra en su cenit. En los hechos, el crecimiento continuado de las fuerzas creadoras más allá de este punto, señala la excepcionalidad de un hombre, un Rembrandt en la pintura, un Shakespeare en el drama, un Paracelso en la medicina. Y es precisamente la existencia de tales excepciones que trae la idea de que con este hito puede empezar a actuar una función nueva normalmente no realizada. Del modo como la función de respirar se inició con el nacimiento y la de pensar con el término de la niñez, así en este momento de madurez puede ocurrir el comienzo de una nueva función basada en la conciencia del hombre, de su propia existencia y de su relación con el universo. El despertar de esta nueva función parece conectarse con el punto medio de la duración normal de la vida del hombre, la que, como veremos en breve, es de cerca de 76 años. A los 37 o 38 años el hombre está, como si dijéramos, en un punto exactamente opuesto a los momentos de su concepción y de su muerte, y como si fuera a través de una grieta en el tiempo, se le ocurrirá reflexionar sobre los misterios universales de los que ha surgido y a los que deberá retornar. Dante, en el prefacio de su tremenda visión del universo se refiere a esta idea, al decir: en el punto medio de esta vida mortal, encontréme extraviado en tenebroso bosque. Esta nueva función, que despierta en la cúspide de la vida, puede revelar al hombre una repentina visión del todo, del que todas sus demás funciones solo le habían dado vistazos parciales y contradictorios. Algunas veces al despertarse, esta nueva función puede revelar también una nueva expresión del todo, a cuya satisfacción dedicará todo el resto de su vida. A los 38 años Kepler completó su nueva astronomía que, al formular las leyes que se refieren al movimiento planetario, expresaron por primera vez la unidad verdadera del sistema solar.
A los 37 el gran físico Clerk Maxwell, retirándose intempestivamente de una vida brillante y activa a su lejana propiedad en Escocia, percibió y probó ahí el principio de la vibración electromagnética, explicación científica de la unidad del universo. A los 37, en una ráfaga repentina de iluminación en Sils, María de los Alpes austríacos, Nietzsche tuvo conciencia de la misma visión que, expresada en la idea de la recurrencia eterna, habría de hacer accesible a la comprensión humana la unidad del tiempo. Así, también a la misma edad, Balzac concibió su comedia humana, Tolstoy su Guerra y Paz, Ibsen su Peer Gynt, en los que cada uno intenta expresar en forma literaria la totalidad de la vida humana. Fueron estos, evidentemente, casos en los cuales la última función potencial despertó, sea pleno o parcialmente. Y muestran que su despertar hace posible que el hombre perciba directa y personalmente un cosmos en su unidad. Pero para que esto suceda es necesario que sus energías superiores sean canalizadas en una nueva vía. Y esto, a su vez, requiere el más intenso deseo, trabajo, conocimiento, amparo y suerte. Solo el descubrimiento de semejante función nueva capacita al hombre para continuar ascendiendo después de la madurez. Al hombre ordinario una declinación siempre en aumento lo conduce al noveno y último hito, la muerte. Exactamente a los 28.080 días de la concepción, Marte completa 36 ciclos, Venus 48, los asteroides 60, la combinación Júpiter-Saturno 72, Urano 76, Mercurio 240 y la Luna 960. Para nuestro asombro, tenemos que todo el conjunto de planetas ha vuelto de nuevo a la misma disposición que gobernaba cuando se inició el proceso. A lo largo de la vida del hombre sus diversos tempi han gobernado esta o aquella función o aspectos de su existencia. El rápido pulso lunar de la linfa, el tempo vivace de su naturaleza mercurial, el latido moderado de su carne y su sangre, el andante de su empeño intelectual, el lento largo de su instinto y el majestuoso grave de la emoción más profunda del hombre, todos se han levantado y caído en él, de acuerdo con los ritmos más rápidos y más lentos de los planetas. Mediante su perpetua armonía han elaborado el intrincado contrapunto de su vida. Al fin, al unísono, ejecutan el gran acorde que hace sonar el doblar a muerto. 3. El calendario. Tiempos subhumanos y superhumanos. Hemos demostrado que el hombre tiene su propio tiempo individual, por completo independiente del calendario y del reloj, y que deriva del desembobinado proveniente de su propia vida individual. Es muy importante comprender esto, porque es esta hora que le dice su tiempo la que indica su posición, su perspectiva, su destino. Es esta hora expresada por su tiempo, la única que puede contestarle la más penosa de todas las preguntas, ¿cuánto le queda? Esto no obstante, los hombres, estando cada propio reloj interior a un tiempo diferente y personal, tienen que vivir juntos y haciéndolo así, deben establecer una medida común y conveniente de tiempo al que todos deben concurrir, no obstante lo erróneo que pueda ser ese tiempo común. A este propósito han recurrido naturalmente a una unidad de tiempo del cosmos superior que los contiene. Miden la vida propia, de los demás y de sus antepasados por la respiración de la Tierra, esto es, por el tiempo que emplea la Tierra en girar alrededor del Sol, los años. Ahora bien, un año es una unidad de tiempo en extremo interesante y completa, plena de conexiones íntimas y de relaciones, y la cual puede quizás tomarse como el molde clásico de una forma de tiempo orgánica. Pues, como lo establecimos en el capítulo 2, siendo intercambiables las dimensiones de espacio y tiempo cuando pasamos de uno a otro cosmos, entonces evidentemente ciertos esquemas de tiempo deben representar formas orgánicas exactamente como con ciertos esquemas de espacio. El año es una forma de tiempo orgánica como aquellas, que tiene sus propias funciones o festivales y su propia circulación interior entre ellas. De modo que, aunque diferentes individuos pueden pasar a través del año a diferentes velocidades, de acuerdo con su propio tiempo personal, ese año empero, traerá a todos experiencias y posibilidades comparables y representará una relación fija común para todos.
Así, para todos los hombres en un hemisferio de la Tierra, el mismo día del año será el más corto, los mismos días marcarán la creciente del poder solar, el mismo día su máxima longitud de luz. Fracciones definidas del año separarán la época de la siembra de la cosecha, la humedad de la sequía, la flor del fruto. Si hombre y mujer engendran un hijo, los 7/9 del año señalarán la fecha de su nacimiento, no importa cuán diferentes sean sus tiempos personales. En realidad, el año representa una gran danza en la que todos los hombres, los animales, los pájaros, los árboles y demás plantas sobre la superficie de la tierra toman parte, no importa cuán rápida o lentamente pasen ellos mismos por ella. Marquemos 360 días del año alrededor de los 360 grados de un círculo, dejando de contar y fuera del tiempo los 5 días que están entre Navidad y Año Nuevo, entre el fin y el principio. En este círculo del año la tradición señala 3 puntos mayores: el festival del solsticio de invierno o Navidad, cuando toda la vida está oculta e invisible; el festival del renacimiento o Pascua, de resurrección; y el festival de la cosecha. Estos 3 festivales se tipifican por las 3 etapas del desarrollo natural: raíz, flor y fruto, y, en forma muy general, sus períodos intermedios representan no solo en cuanto a las plantas, sino para todos los seres vivientes, un ciclo siempre repetido de gestación, madurez y siega. De este modo, una vez más, hemos vuelto a la figura que nos es familiar ahora del triángulo dentro del círculo. Si ahora hacemos que el centro de este círculo represente la Tierra, y disponemos alrededor del triángulo los 12 signos del zodíaco contra los cuales se mueve el Sol en el transcurso del año, vemos también que este triángulo divino representa el camino del Sol. Y si agregamos, además, los 6 puntos intermedios y el movimiento extraño entre ellos, que encontramos que en el sistema solar representa la circulación invisible de la luz, hallamos que el esquema del año corresponde en verdad con el esquema fundamental de todos los seres y formas realmente cósmicas. Muchos sistemas de calendario, por ejemplo el azteca, de 18 meses de 20 días, con 5 días muertos, derivan evidentemente de este concepto de círculo con 9 puntos. Porque cada división representa de este modo 40 días. En los tiempos modernos estas divisiones orgánicas del año están indicadas claramente por ciertas festividades móviles: el miércoles de ceniza oscila entre los puntos 1 y 2, la Pascua de Resurrección entre los puntos 2 y 3 y el Domingo de Ramos entre los puntos 3 y 4. Los 40 días, permanencia de Cristo en el desierto, representan de este modo un período definido en el cual se pueden lograr, madurar o fijar ciertas cosas. Mientras que los múltiplos de 40 días, que se unen por medio de la línea de la circulación interior invisible, quedan conectados a través del tiempo por los procesos no visibles de la germinación o de la comprensión. El trigo de invierno que se siembra en el punto 7, octubre 6, siguiendo el misterioso movimiento 1, 4, 2, 5, 7, se cosecha en el punto 4, junio 9. El maíz de primavera sembrado en el punto 2, marzo 21, se siega a su vez en el punto 7. El suelo, helado o seco en una fecha, debe ser regado o suavizado con la lluvia en otra fecha que interiormente se conecta con aquella. Mientras que, para los seres humanos, recuerdos, estados de ánimo y resultados de acciones largamente olvidadas, emergen súbitamente de la invisibilidad a lo largo de esta circulación oculta entre una y otra parte de un año. En este paso a través de los años, el hombre, que lleva dentro de sí su propio tiempo interior, pasa no obstante, por series extraordinariamente intrincadas de formas de tiempo que se repiten. Un día dado en una primavera dada debe experimentarse con la velocidad apropiada para la edad y tipo del observador. Pero aparte de esto le deberá traer, también, ecos del mismo día en otras primaveras y aún se le podría conectar en otra forma como un día determinado de aquel verano y de todos los otros veranos, con un cierto día de aquel otoño y de todos los demás otoños. De este modo, un año representa para el hombre, en vez de una línea, un oleaje de maduración y cintilación de ecos transtemporales.
Después de todo, un año no es una unidad de tiempo individual como a menudo suponernos, sino más bien el escenario a través del cual pasa el tiempo personal. Un error semejante es considerar al tiempo histórico astronómico como una extensión del tiempo humano, de nuestro tiempo personal. Esto es erróneo por completo y causa toda clase de puntos de vista falsos sobre los hechos que se registran en el mundo y en el universo que nos rodea. Como veremos más adelante, el tiempo histórico, es decir, el tiempo de las civilizaciones se desarrolla, también, logarítmicamente, pero sobre una escala de siglos y no de décadas. En tanto que en el capítulo sobre el mundo de la naturaleza parece que discernimos ese tiempo terrestre, que cubre períodos de millones de años, desarrollado no solo logarítmicamente sino a la inversa. Esto es, que cada edad sucesiva era más corta en vez de ser mayor y más bien comprimida que expandida. Por tanto, una imagen aproximada del fondo temporal del hombre podría obtenerse por medio de la esfera de reloj en que las manecillas de los meses, días, horas, minutos y segundos corrieran simultáneamente. Mas para lograr con mayor corrección esta imagen sería necesario imaginar a algunas de las manecillas aumentando velocidad y a otras, perdiéndola y, todavía otras, que se movieran en sentido contrario. Ahora bien, si la manecilla de los segundos imaginara que la circunferencia de la esfera del reloj era una línea recta infinita, que se mueve en una dirección y a una misma velocidad y dividida en partes iguales con significación fija para todas las manecillas, representaría hasta cierto grado la percepción e ilusión normales del hombre en lo que concierne a la naturaleza del tiempo. Un efecto muy común y fácilmente verificable de esta ilusión es que para cada hombre los acontecimientos externos de su juventud, cuando contenía más su propio tiempo, parecen magnificados en relación con los de su edad adulta. Para el anciano octogenario, las guerras hispanoamericanas o la Boer son acontecimientos mayores que la Segunda Guerra Mundial. El porqué es claro. Para él, el año de guerra en su juventud es 3 veces más prolongado que el año de guerra de su senilidad, y todos los sucesos contenidos por ese año son 3 veces más intensos, extensos, grandes y llenos de significación que los de los últimos. Por otra parte, en ciertos períodos de la historia, algunos acontecimientos insignificantes en lo externo, tales como aquellos que se conectan con la vida de Cristo, por ejemplo, pueden ser de inmensa importancia y continuar produciendo efectos durante cientos o miles de años porque, sin saberlo, los observadores humanos pertenecen a los primeros momentos de una civilización, cuando sus procesos están desarrollándose a tremenda velocidad. Los seres humanos, que miden inconscientemente por medio de su propio tiempo interior, tienden así a hacer todos los sucesos externos más largos o más cortos, más grandes o más pequeños que lo que son en realidad. Esto es, como aquellos son según su propio tiempo. Por tanto, cuando consideramos asuntos de tiempo, lo primero que debe preguntarse es ¿tiempo de quién? ¿Tiempo de qué? En las 2 primeras secciones de este capítulo hemos estado considerando el tiempo del hombre. Pero en realidad, ¿qué significado tiene esto? Parece significar la escala de tiempo de un organismo celular muy elaborado, que se inicia en la primera división y multiplicación de su célula germinal y que termina con su desplome como un todo operante y su desintegración en materia subcelular. Es la línea de tiempo del hombre orgánico, el hombre con cuerpo físico. Y normalmente es este el único tiempo que conocemos y del que estamos advertidos. Cuando hablamos del hombre, hablamos en realidad de su grado de conciencia o advertencia, aunque rudimentaria. Porque el resto no es humano sino químico, biológico o animal. Ahora bien, una de las características de la conciencia ordinaria del hombre, aun la del grado más penetrante, es que está confiado a una forma celular. Ordinariamente el hombre no puede juntar su conciencia a la materia en estado electrónico o molecular, ni a formas superhumanas tales como los continentes o las civilizaciones. Puede meditar sobre esta posibilidad y soñarla en forma poética, pero no puede alcanzarla en términos reales. Estamos, por tanto, justificados al apreciar este tiempo orgánico de su forma física como el tiempo del hombre ordinario. Pero, ¿es este su único tiempo posible? ¿O es que existen para él otros tiempos potenciales?
En el capítulo referente al Sol se discutió cómo, con el impacto de la energía solar creadora en la Tierra, los electrones resultaban encerrados en moléculas, las moléculas en células y, podemos añadir ahora, la célula en cuerpos orgánicos, incluyendo el del hombre. Pero los electrones, moléculas y células continúan existiendo en estos cuerpos y continúan actuando de acuerdo con su propio tiempo. Luego, dentro de su tiempo familiar, el cuerpo del hombre contiene el tiempo más veloz de las células, el aún más veloz de las moléculas y el de rapidez casi inconcebible de los electrones. Y así como la propia duración y tiempo de una civilización contienen no solamente el tiempo mucho más rápido de los hombres individuales, sino que, también, se compone de sus tiempos, así cada parte del cuerpo humano está compuesta y es penetrada por estos tres tiempos paralelos. Como ya hemos dicho, no podemos imaginar normalmente la conciencia de un hombre sino adherida a un cuerpo celular y operando nada más que con el tiempo de este cuerpo. No sabemos que se deben crear nuevas conexiones psicológicas y hasta fisiológicas para que sea posible que la advertencia humana se conmute, por ejemplo, al tiempo de su contraparte molecular. Sin embargo, registros de breves estados místicos que contienen una riqueza incalculable de experiencia, de extrañas sensaciones de abundancia de tiempo en momentos de peligro extremado, de sueños prolongados en el instante de despertar, que parecen referirse a los procesos internos del cuerpo, sugieren todos que esta conmutación de la conciencia a otro tiempo ocurre, en ocasiones, bajo una emoción intensa o un aprieto instintivo. Sin embargo, las condiciones en las que se transfiere intencionalmente la conciencia a un tiempo más rápido, no nos son conocidas y, evidentemente, caso de existir este poder, está situado en nivel mucho más elevado de la conciencia que cualquiera de los que nos son familiares. Porque no requiere mucha imaginación darse cuenta de que un poder así debe involucrar no solo la desviación en extremo difícil de impulsos nerviosos entre los sistemas cerebroespinal y simpático, sino, también, una educación general y la vigorización de conciencia y voluntad para resistir los embates y terrores provenientes de sensaciones completamente nuevas e imprevistas. Es por esta razón que la labor de penetración práctica dentro de otros tiempos se ha tenido que confinar a escuelas creadas con ese propósito. De hecho, esta penetración en otros tiempos, que se relaciona con la creación de conciencia en funciones actualmente inconscientes o inoperantes, tiene un doble efecto. Como resultado de las fuerzas expansivas y penetradoras de la materia en estos estados más rápidos, la percepción de sus tiempos acarrea una cierta percepción de los mundos de donde provienen. La penetración en el tiempo subhumano de las moléculas crea la percepción del tiempo terrestre superhumano, en tanto que una penetración más avanzada en el tiempo electrónico implica un análogo despertar hacia el tiempo solar. Por tanto, el paso de la conciencia hacia cada función superior, lleva al hombre al conocimiento de dos mundos nuevos, uno por debajo y otro por encima. Surge todavía otra idea de esta multiplicidad de tiempos humanos. Es en el cuerpo celular donde tiempo se inicia con la concepción y termina con la muerte. Pero la materia molecular de que está compuesto el huevo y a la que se reduce el cadáver cuando se desintegra, no perece ni acaba su tiempo. Desde el punto de vista del hombre, no solo existen el tiempo molecular y el electrónico dentro de su cuerpo físico, sino, también, después y antes que aquel. De ahí que el tiempo molecular y el electrónico, con todo lo que implican, deben estar íntimamente relacionados con el problema de los estados después de la muerte y antes del nacimiento. Es castigo de la débil percepción del hombre, que normalmente no quiere escapar del tiempo y forma de su cuerpo celular, que no le concierne a esta inmortalidad de la materia molecular y electrónica. Pero si lograra crearse para sí una conciencia bastante poderosa para penetrar en esos otros mundos y tiempos contenidos en su cuerpo propio, que le es familiar, ciertamente que sería diferente toda su relación con la inmortalidad.